o sea, donde intentamos pues un poco fundamentar lo que se resumió en el vídeo anterior, y yo seguiré un método, pues no puedo seguir otro porque es lo que hay con los medios técnicos que tengo, a menos que me hubiera puesto a fotografiar todas las páginas, a fusilar el libro, lo cual me parece que sería un atentado a la propiedad intelectual. Entonces, lo que puedo hacer es explicar el método que seguiremos y citar las páginas, dejar muy claro, me refiero a este, que es la base principal para conectar el expediente Royuela con el caso Villarejo. En estos momentos es lo más, puede que en el futuro aparezcan, y es a través del caso Estampa, del caso del fiscal Estampa, que fue descabalgado de su cargo. Era el fiscal que llevaba la acusación contra Villarejo, y claro, no era del agrado de la trama Gladio, a pesar de que de alguna manera venían parado, que ya veremos que es uno de los fiscales de la trama. Resultó que, siendo un fiscal conservador, les salió porque era un fiscal honesto. Y esto ya expliqué que puede pasar, que por ejemplo Mena es un fiscal de izquierdas, Carlos Jiménez Villarejo, el Villarejo bueno, también es de izquierdas. Conocemos casos de políticos de izquierdas que son personas honestas, aunque no compartan. El caso más famoso, quizá más conocido, es el de Anguita, ya fallecido. Y yo recuerdo un vídeo de una intervención de Anguita donde dijo que si un líder político era de extrema derecha pero no era corrupto, votad al de extrema derecha. Esto lo dijo Anguita. Yo tenía este vídeo enlazado en una de mis páginas y al final lo detectaron y el editor consideró que era demasiado escandaloso y lo quitó. Pero yo estoy un poco en esta línea, ¿no? Que el esquema derechas-izquierdas ahora no es operativo, podría ser operativo más adelante cuando recuperáramos la soberanía nacional. Entonces nos distribuiríamos por sensibilidades ideológicas, pero que es la de potencia ocupante, oposición nacional. Y en la oposición nacional puede haber gente con sensibilidad de izquierdas, de centro y conservadora. Pues bien, en el caso Estampa, resulta que tenemos un fiscal conservador y un poco llevado a su puesto con la aquiescencia del PP y del fiscal Mosch, que le sale rana, no lo controlan y lo tienen que tumbar. Y para que veamos que Gladio es transversal y que aquí funciona la oposición que acabo de decir y no la oposición derechas-izquierdas, en el descabalgamiento del fiscal Estampa colaboran, entre comillas, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, que está casada o es pareja oficial ya con el juez Garzón, el propio Villarejo, que califica a Dolores Delgado como su amiga, así de claro, y además hay audios de Villarejo con el juez Garzón, y en esto colaboran también en esta trama. Para tumbar a Estampa colabora una periodista de ACODAP, es una señora que es periodista de Confilegal y de otros medios de comunicación de Canarias, que se llama María Montero, y es militante de ACODAP, y con la especulación mía aparece la sigla ACODAP, juez presencia, y Vox. Vox, o sea, tenemos un esquema transversal que va de Dolores Delgado y Garzón, que serían, digamos, la parte izquierda, entre comillas, porque esta gente... Y en el otro extremo estaría Vox y estaría CODAP y, por lo tanto, el expediente Royuela. Entonces veríamos
aparecería aquí la auténtica trama, esa trama de la que tanto han hablado los Royuela. Existe una trama, no es exactamente como ellos la describen, porque la trama que ellos describen es como una novela con 1500 asesinatos. La trama cometió asesinatos en la época de los Gal, y antes pues cometía atentados, porque los Gladio eran, lo más conocido de los Gladio eran terroristas, pero a sueldo del Estado, ¿no? Pero sí que hay una trama, y sobre todo que también pueden producirse delitos de sangre. Pero por lo que se sabe en estos momentos, la trama es básicamente una trama de corrupción. Y corrupción, pues se llama Rafael, se llama, pero en el momento que era ministro, Rafael Català. Rafael Català tiene conexión dentro de lo que es el PP con personajes como Ignacio Zaplana o Ignacio González, que fue encarcelado por corrupto, y ahí se decide que para frenar los casos que tiene el PP de Madrid, Gürtel, Lezo, Púnica, se les viene encima una oleada de casos, y para salvar al partido pues tienen que controlar, y lo dicen así, hay reuniones grabadas, hay audios de Villarejo y audios que proceden de intervenciones telefónicas, que hay que controlar pues al juez que llevará los casos y a los fiscales. Y entonces hay una serie de audios donde hablan de que el juez Manuel García Castellón tiene que venir de Volmillas, y en ese puesto de Campanillas pues está como desplazado, y no hay mucho trabajo, o sea, es como un puesto diplomático, pero lo necesitan para la Audiencia Nacional porque el juez García Castellón es de la trama, así de claro. Y entonces consiguen traerlo y colocarlo en el juzgado que va a llevar los casos. Pero bueno, el juez que había antes también era de la trama, lo que pasa que se quiere ir porque se quema. Las cosas que llega a hacer Diego de Gea son, en fin, de manual de la trama Gladio, y él se quiere ir, se quema mucho, pero pide largarse, y entonces en su lugar van a colocar a este Manuel García Castellón. Y también se trata de controlar a los fiscales. Y entonces es cuando aparece este famoso fiscal Maza, que es el que va a citar al vice Pérez en aquel famoso audio, y este va a ser fiscal general del Estado, ya tiene unos antecedentes que lo vinculan con la trama. Este nombrará al fiscal Miguel Moix, creo que es en Panamá, y tiene que dimitir. Y luego el fiscal Estampa, que también debería en teoría formar parte de la trama, pero que no es el panorama en el que va a aparecer la conexión entre lo que es la trama Villarejo y el expediente Royuela, que como ya he dicho, pues al final aparecen aquí Vox, y aparece en el extremo derecho, si queréis, aparece el ACODAP, y representado, digamos, por esta periodista. Entonces, bueno, ¿qué método se puede utilizar aquí? Nosotros aquí tenemos un libro donde están, que ha hecho el autor de este libro, lo que ha hecho es transcribir los audios, y aquí lo encuentras, lo puedes leer, ¿no? Los audios donde aparece, o sea, la fundamentación de lo que digo, y ahí cada cosa que dice el libro queda fundamentado en la transcripción de los audios. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, cuando me dicen cómo fundamentas todo lo que dijiste en el directo anterior, pues lo único que puedo hacer para fundamentarlo es remitir a la página y en un momento dado
pues leer la conversación, nada que interpretar, ¿no? En principio, ellos mismos se retratan. Por ejemplo, hay un audio que aparece en la página 69. Vamos a ver si lo podemos hacer así. He tomado nota. Y entonces, aquí Villarejo está hablando con Adrián de la Joya, que es un empresario. Dime. Todo bien, continúa. ¿Hola? Sí, es que StreamYard, ya sabes cómo funciona StreamYard, y cada vez coge más lag, entonces a ti te llega mi audio más tarde, pero te oigo perfecto, y te oímos. Hay veces que hay unos pequeños cortes, pero que no es tuyo, ¿eh? Es StreamYard, que a mí me tiene manía. Pero bueno, continúa, que se está oyendo bien. Corto y cambio, sigue, Jaume. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación del método que se me ha parecido el más oportuno, porque ya digo que otra cosa sería empezar a fotocopiar páginas, pero eso sería una vulneración de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, esto es un audio del 17 de febrero de 2017, donde Villarejo está hablando con un empresario que es amigo suyo y que forma parte de la trama, que se llama Adrián de la Joya. Os leo lo que dice Villarejo. Si al final sale Mosh, eso me tranquiliza mucho. Sería la polla. Bueno, Villarejo es muy zafio, o sea, su lenguaje es el de un mafioso, porque realmente, en cierto sentido, lo es. No es un mafioso normal, es un mafioso sui generis, pero habla así, ¿no? Sería la polla. Teniendo al fiscal anticorrupción y al fiscal general, ya por lo menos equilibramos un poco toda la debacle que tiene el hijo de puta del gato. Se está refiriendo, cuando habla del gato, se está refiriendo al CNI. Porque aquí hay un enfrentamiento entre esta trama Gladio, como dije en el vídeo anterior, en España la trama Gladio era todo el Estado, hasta el gobierno. Entonces, claro, aquí había como un choque, una rivalidad con el CNI, que es el que debería desempeñar esas funciones. Pero la trama Gladio se ha heredado de la etapa anterior y entonces sigue viviendo y sigue gobernando España en la sombra. Y ya digo, a veces colaboran con el CNI y a veces chocan. Hay también momentos de colaboración, cuidado. Pero aquí resulta que Villarejo pues tiene un enfrentamiento personal con Félix Sanz Roldán, que es el director del CNI. Y aquí le llama el hijo puta del gato. Y cuando habla del gato se refiere a él y luego añade cabrón. Y con buena polla bien se folla, dice Villarejo. Dice, ya nos gustaría a nosotros, o sea, si todo le sale bien, dice, ya nos gustaría a nosotros la que podríamos liar. Se quedaría España como un erial. Un erial, ya sabéis que es un desierto, o sea, lo saquearían todo. O sea, este es el cabecilla de lo que llaman la policía patriótica. Pero, claro, dice que estos organizaron una operación. Ostras, bueno, serán los mafiosos, pero servían a España. No nos engañemos. El señor Villarejo, cuando gobierna el PSOE, trabaja para el PSOE. Y cuando gobierna para el PP, pues trabaja para el PP. O sea, es así, no tiene lealtades, él se mueve por dinero. Y cuando esté en la cárcel, se pondrá en contacto con el abogado de Pujol, cuidado, el abogado de Pujol, que es un tal Martí, para ofrecerle de esos audios que tiene, que luego miraremos el volumen, que es una cosa monstruosa lo que tiene, para venderle audios que podrían provocar la nulidad del proceso contra Pujol. Lo único que pide es dinero. Y esto es la policía patriótica. Esto está documentado. Vamos a ver. Sí, tengo aquí la nota. Esto está en la página 408-409. Perdonad, pero tendremos que ir así. Sin problema. Yo estoy aquí ajustando. Luego enseñaremos pantalla y enseñaremos más cositas. Pero busca tranquilo. Sí.
Bueno, aquí os voy a leer una página de... Dice, Alfonso Pazos es un abogado que ha estado en la cárcel con... Me parece que sale de permiso, o sea, aún está, ¿no? Ha estado con Villarejo, que está en Extremera, por cierto, estaba en aquel momento, donde hasta hace poco también estaba presencia, y se ha hecho amigo de Villarejo y se supone, presuntamente, que intentan vender información que tienen de esos audios a cambio de dinero, o sea, vender es su motivación básica, es el dinero, para conseguir nulidades de procesos judiciales, además acusando de la filtración a los fiscales que les molestan, bueno, toda una serie de fechorías. Entonces, Alfonso Pazos es, digamos, su socio en esta presunta trama que ha organizado desde la prisión, y en la que colaboraría presuntamente María Montero, que será llamada a declarar. Pero aquí lo que quiero es ilustrar cómo este Alfonso Pazos se dirige al abogado de Pujol para ofrecerle información que permita la nulidad de la causa de Pujol. Y entonces aquí tenemos a la hermana de Pazos, se le ha intervenido el teléfono y ella dice, ahora habla la hermana de Pazos, pues a lo mejor tengo gran suerte de coger un pelotazo, pero de muy gordo, muy gordo, muy gordo, porque esperan sacar 5 millones de euros de todas estas ventas. Hermana, si Dios quiere y sale viento... No, está hablando él, perdona a su hermana. Hay que esperar un poco, pero a lo mejor llega. En eso estamos, hermana. Este viaje, Alfonso va a dar un pelotazo de muchos, muchos, pero muchos. En otro diálogo precisaría, ahora habla el autor del libro, en otro diálogo precisaría más adelante también a su hermana. Un pellizco gordo, 5 millones de euros. Es María Ascensión quien llamó, por ejemplo, al despacho de Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, el 3 de agosto de 2020, para contactar de parte de Villarejo al letrado. Tengo que hablar de un tema del señor Villarejo porque es muy importante. Estas son palabras de él. Y ahora sigue hablando, sigue escribiendo el autor del libro. Martell estaba de vacaciones y la mujer que atendió la llamada dijo que si le dejaba el teléfono intentaría localizarle. Y el otro dice, sí, porque es muy importante. Es algo que le concierne y es lo que me ha dicho el señor Villarejo, que está con mi marido en Extremera. Yo le voy a dar el teléfono de mi marido, que es Alfonso Pazos. O sea, está llamando a Cristóbal Martell, la mujer de Alfonso Pazos. Esto está en las páginas 408-409 del libro y pone de manifiesto que Villarejo no se mueve. Esto de la policía patriótica es una falacia, porque él lo que quiere es dinero y cuando lo meten en la cárcel amenaza al Estado, quiere vengarse y si es necesario pues le vende información a los Pujol para conseguir la nulidad de sus causas. Esto es un ejemplo. Después aquí tenemos del mismo 17 de febrero de 2017 un empresario que se llama Alberto Pedraza que explica a Villarejo la supuesta calidad de su relación con Moix. Moix será el fiscal anticorrupción. Moix es nombrado por Maza, el fiscal que nos tenía que enseñar en teoría. Ya veremos quién es Maza y lo que hace y su conexión con la trama Villarejo. Es el fiscal que, a su vez, esperando del fiscal Estampa que lleve el caso como él quiere, pero le sale rana, ha sido nombrado por Maza y aquí Alberto Pedraza, que es un empresario con mucha influencia, porque en esta trama hay también empresarios y además empresarios del IBEX, empresas del IBEX, está toda la oligarquía económica financiera apoyándose en la trama radio para manejar el Estado a su antojo y encubrir sus corruptelas. Y aquí tenemos a este Pedraza, que es un empresario, y aquí vemos cómo Pedraza habla con el capo de esta mafia llamado Villarejo. Moix, el fiscal, tiene una relación, Moix conmigo tiene una relación de la polla. Pero de la polla, que me dice, dile a tu madre que el día 24 nos haga una tarta de Santiago, que quiero desayunar y darle un beso.
O sea, tarta de Santiago, porque su madre y mi madre hacían tartas juntas. Y me dice el tronco que se viene a comer tarta a casa. A esto contesta José Manuel Villarejo. Sí, Moix. Si Moix es el fiscal anticorrupción, que yo ojalá lo sea, el 90% será obra tuya. O sea, está diciendo que al fiscal Moix, si llega a ser fiscal, porque en ese momento aún no ha sido nombrado, será gracias a la influencia de este Pedraza que forma de la parte de la trama. Dice Pedraza, no, el 98%, dice Pedraza. Pues el 98%. O sea, aquí tenemos a un empresario alardeando de que al fiscal anticorrupción de Madrid lo ha colocado prácticamente él. Pero lo nombrará Maza. Lo que pasa es que él se ve que ha utilizado sus artes, Gladio, para conseguir esta finalidad. Estos son el tipo hay algunos mucho más fuertes, ¿no? Pero aquí quiero que veáis cómo funciona la trama. Son amigos, quedan a comer, deciden qué juez llevará un caso, qué fiscal llevará un caso, y si alguien se sale, no responde a sus expectativas, pues se le monta un escándalo a base de informaciones falsas, se intenta pues difamarle y, como en el caso Estampa, pues se le descabalga y deja de ser el fiscal que llevaba el caso Villarejo, y además eso ocurre unos días después de que el fiscal Estampa entre en la celda para hacer un registro en la celda de Villarejo, buscando pruebas de esa trama que hemos dicho, de que intentaban vender información, etcétera, etcétera, desde la cárcel, lo que he dicho del Cristóbal Martell y de los Pujol, y lo primero que dice el Villarejo es: a ti todavía no te han echado, debéis tener muy acojonada, esto me lo sé de memoria, no hace falta citarlo, pero eso se me ha quedado, debéis tener muy acojonada a mi amiga Lola. Y Lola es la fiscal general del Estado. O sea, que un tío que está preso, le viene el fiscal a hacer un registro y el preso está amenazando al fiscal. Lo tienen que reducir los funcionarios porque prácticamente se abalanza sobre él. Pues bien, pocos días después, el fiscal Estampa, el que había hecho el registro, que llevaba el caso, es removido de su cargo. O sea que la amenaza funciona. Y luego tenemos las conversaciones de Villarejo con Garzón, que es el marido de la Dolores Delgado, o sea, de la fiscal general que ha hecho esto. Y aquí tenemos, es que todas estas conversaciones grabadas, es que no hay nada que interpretar. Son una trama mafiosa, pero así de claro. Así de claro. Que yo sepa, no cometen asesinatos. Esto forma parte de la película Expediente Royuela. Las familias que no quiere moverse del sofá. Pero Sí, sigue. Es que han lanzado un mensaje de voz. Voy a quitar los mensajes de voz con vuestro para que no nos molesten. Un momentito. Ahí, perdón. Sigue. Esto, vamos a ver. Por eso el Expediente Royuela, sí, lo que hemos dicho la semana pasada, por eso el Expediente Royuela siempre ha sido tan creíble, porque se basa, bueno, no sé si se basa, pero realmente estas tramas existen, estas comunicaciones, no por carta, eso ya no me lo creo yo, ni con manuscritos. No, es un trama. Sí. Sí. Digo que excepto que se comuniquen por manuscritos y estos detalles tan absurdos que ellos decían, la trama existe, esta red existe, el dinero manda, y este tipo, Villarejo, desde la cárcel, parece ser que es capaz de seguir manejando, porque si al fiscal le quitan de su cargo después de lo que acaba de pasar, estando en la cárcel, pues es porque sigue manejando hilos. ¿Qué sabrá este tío? ¿Qué tendrá? Bueno, ya lo ha dicho él, ¿no? Que tumbaría a España si se sabe todo lo que él sabe, todo lo que él tiene. No sé. Bueno, el director del CNI ha dicho que los audios de Villarejo son 32 terabytes de información. Y eso significa, si esto se llevara al papel, 12 tráileres.
O sea, ahí está toda la historia de la democracia, porque lo ha grabado todo y también tiene libretas, anotaciones. Está toda la historia de España, la intrahistoria de España, de una España gobernada por una oligarquía en una falsa democracia y, en fin, todo lo que explica el expediente Royuela, la mayor trama de corrupción, todo esto que dicen, evidentemente no es algo que esté promoviendo Mena, es precisamente aquello a lo que Mena se opone, porque resulta que en el año 1995 se fundó la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y esto fue una innovación en Europa. ¿Sabéis quién lo promovió, no? Pues Carlos Jiménez Villarejo, el Villarejo bueno, y el fiscal José María Mena Álvarez. Ellos promovieron esta fiscalía, y esta fiscalía en Barcelona y en Cataluña, con los antecedentes de que Mena ya se había enfrentado a una mafia, que es también una ramificación de Gladio, que es el pujolismo, como ya expliqué, y entonces con la garantía de honestidad que esto supone para Mena, se llega a esta fiscalía anticorrupción. Y entonces resulta que por las mismas fechas, no, el mismo año, cuidado, el mismo año resulta que Margarita Robles se la coloca en el Ministerio del Interior, creo, de Defensa, ahora no recuerdo muy bien, con la misión, porque claro, ha habido un escándalo tremendo con el tema de Luis Roldán, el GAL y los fondos reservados, y el gobierno del PSOE, que ya está agonizante, porque son los últimos años, coloca a Margarita Robles para que ponga un poco de orden ahí, ¿no? Y Margarita Robles intentará cesar a Villarejo, o sea que Villarejo ya tiene su trama montada en el año 1995, cuando se funda esta Fiscalía Anticorrupción. Pero Margarita Robles, aunque eso quizá podría explicar el odio que le tienen, fracasa en su intento de derribar a Villarejo. O sea, no se cumplen sus órdenes y finalmente Villarejo entra en el nuevo siglo, bueno, a partir del año 1975, con la etiqueta de que es un intocable, ¿vale? Y a partir de esa fecha, pues bueno, su trama pues se va consolidando. ¿Sabéis cómo empieza a hacer su dinero? Es todo su entramado de empresas, porque él tiene un entramado de empresas. Pues él hizo sus primeras pesetillas inventándose que tenía, en la época del comisario Roberto Conesa, que tenía un informador y que para pagarle pues necesitaba unas cantidades de dinero, hasta que se descubrió que ese informador no existía y que el dinero se lo quedaba a él, y que estaba comprando unos aparcamientos. Joder. Este es el patriota. Pero claro, ya dice dejar España como un erial. Pero ¿a qué os recuerda esta picaresca? Joder. A mí me recuerda a ciertos personajes, ¿no? Es que es un clon. Así empieza. Es un clon del expediente Royuela, pero como tú dices, dado la vuelta. Sí. Luego tiene una pelea. Sí. Y también hay que decir que la trama Villarejo, ya entrando un poco en el terreno de lo cómico, para que no sea todo esto tan árido, entrando en ese terreno, digamos, de la picaresca, del Lazarillo de Tormes, la trama Villarejo empieza a descubrir, a sacarse a la luz a raíz del caso Nicolás. ¿Os acordáis del pequeño Nicolás, no? Hostia. Pues detrás del pequeño Nicolás estaba Villarejo, y fue a través del pequeño Nicolás que se empezó la prensa y la justicia, que aún obedece. O sea, ya hablo de fiscales honestos, precisamente como Mena y algún otro que pueda haber, empieza a salir a la luz con ese caso que es cómico, que es de novela picaresca o de Valle Inclán, del pequeño Nicolás. Y entonces esto me vuelve a recordar el expediente Royuela, que es picaresca, porque ¿esto qué explicación tiene? Y es que cuando un Estado ha sido vaciado de su contenido político porque es un Estado vasallo, ¿qué ocurre con esas instituciones? Pues esas instituciones ya no tienen los cargos de esas instituciones, ya no pueden actuar según
una motivación política, porque no tienen poder, porque son vasallos. Entonces, ¿qué les queda? Robar. Su única motivación es el dinero. O sea que toda esa corrupción que tenemos en España, que está todo podrido, procede en el fondo, aparte de la tradición española que pueda haber de picaresca, pero yo creo que básicamente procede del hecho de que somos un Estado vasallo, como ya expliqué en el vídeo anterior y en otros vídeos donde hablamos es España, una nación soberana, y entonces al ser un Estado vasallo los políticos no tenemos auténticos políticos. Pero ¿quién nos dice no tenemos auténticos políticos? Significa no tenemos auténticos jueces, no tenemos auténticos policías, etcétera, etcétera. Que aparece algunos, sí, en toda esta historia del caso Villarejo, pues tienes también el policía honesto, por ejemplo Martín Blas, a quien Villarejo odia. Tienes el fiscal honesto, como Estampa. O sea, tienes siempre la versión honesta, pero estos personajes honestos normalmente creen que bastaría con erradicar, al menos los de izquierda. En el caso de Estampa no sé lo que diría, no sé cuál es su imaginario. Quizá pues actúa así porque se cree que vivimos en una democracia, ¿no? Pero en el caso de la izquierda, por ejemplo, en el caso del fiscal Mena, que es el más odiado por los Royuela, por lo que yo estoy leyendo de él, resulta que él cree que todo esto son residuos del franquismo y que eliminando esos residuos del franquismo podemos llevar a una auténtica democracia. Sí. Olvidando que esto dejó de ser el franquismo en el año 53 y, como dije en el vídeo anterior, se convirtió en Gladio y en la OTAN. Y entonces ya no, si fueran unos residuos del franquismo, unos simples residuos del franquismo, no se explica su pervivencia y que hayan llegado a dominar completamente a las instituciones, convirtiéndolas en un mercado y en un fraude, ¿no? Y pienso que estos fiscales, estas personas son honestas, quieren que la democracia sea una verdadera democracia, pero no han llegado a entender, a mi juicio, la verdadera causa de la corrupción, que no es un residuo del franquismo, sino la pérdida de la soberanía nacional, que convierte todo lo que es el sistema democrático en un teatrillo y en un mercado donde se trata de ganar dinero y nada más. Y esto, el excomisario Villarejo, pues es la caricatura de todo esto, ¿no? Es el caso más extremo, pero casi todos, yo diría que si no el 100%, el 99% de los políticos son así, al menos los políticos de arriba, los que llegan arriba, porque si eres honesto ya no llegas arriba, cuidado, tienes que presentar un currículo de total deshonestidad, o sea, porque y esto también lo viví yo en la jerarquía, digamos, funcionarial, porque así como puede haber un fiscal honesto como Mena, un policía honesto como Martín Blas, pues yo quise ser un funcionario de prisiones honesto. Y yo me lo creí, hasta que me topé con la red que había ahí, ¿no? Allí también había una trama, pero una trama que llegaba hasta arriba. Y una cosa puedo decir, yo en prisiones he visto subir a los peores, pero los funcionarios más preparados y más honrados que vi, que pude conocer, esos no subían, esos se quedaban en la base. ¿Por qué no le interesa a una jerarquía, digamos, funcionarial, un funcionario honesto? Porque un funcionario honesto y que suba por propios méritos, que no deba favores y que quiera cumplir la ley, es muy peligroso. Es muy peligroso y los terminan echando. Y oye, pues el caso extremo de esto de las prisiones catalanas, pero también ha pasado, es el caso Estampa. O sea, si tú aplicas la ley, si tú te crees la democracia, tarde o temprano te vas a topar con Gladio, con la versión Gladio, con el tentáculo que llegue ahí de Gladio. Y eso convierte a nuestra democracia en una falsa democracia. Y es el problema principal. Entonces diremos, nos estamos alejando un poco de la finalidad de este directo, pero también, aparte de citar páginas y se trata de contextualizarlo para que la gente entienda de qué estamos hablando. Yo dije en el vídeo anterior, esto es un dato muy importante, porque la diferencia entre
entre Gladio en España y en el resto de los países de Europa, dije que era el hecho de que aquí Gladio era todo. O sea, no era una estructura paralela que vivía de espaldas al Estado, debajo, un deep state, sino que el deep state era todo. Y cité la fuente, ¿no? La fuente es este libro, que es una tesis doctoral sobre Gladio. No es un libro, a pesar del título que puede parecer, no, es una tesis doctoral que luego se convirtió en libro, y en esta tesis doctoral hay un capítulo dedicado a España, y entonces en la página 158 yo cité lo que había dicho un ministro español, y también lo dice Leopoldo Calvo Sotelo. Y entonces vamos a leer. Por tanto, cuando a finales de 1990, esto está en la página 158 de este libro de Daniel Ganser, que digo es la tesis doctoral, donde está toda la base informativa sobre Gladio. Dice, por tanto, cuando a finales de 1990 se le preguntó a Calvo Sotelo, primer ministro español desde febrero de 1981 hasta diciembre de 1982, sobre la existencia de Gladio en España, observó con amarga ironía que durante la dictadura de Franco el mismo gobierno era Gladio. Alberto Oliat, ministro de Defensa durante el gobierno de Sotelo, afirmó lo mismo al declarar que era infantil afirmar que un ejército secreto anticomunista habría sido organizado en España en los años 50 porque aquí Gladio era el gobierno. Página 158, la nota 431 cita la fuente de donde vienen estas afirmaciones. Entonces esto es importantísimo porque es la diferencia entre Gladio en Europa, que es un deep state, y Gladio en España, que es todo el Estado. Y entonces, cuando pasamos a la democracia, todo el Estado Gladio pasa en bloque a la democracia. No hay depuración. Hay una ruptura pactada que mantiene a los cargos del régimen anterior, pero esos cargos son Gladio. Son Gladio. Entonces, la cosa queda ya dispuesta. Evidentemente, hay un pacto con el PSOE, el aparentemente de izquierdas. Ya expliqué que a Estados Unidos, tener Estados Unidos en España, vendrían de un hicieron, pues Gladio. ¿Y quién fue Gladio? Pues nada menos que Felipe González, que fue al Congreso de Suresnes, como ya he explicado en otros directos y en otros vídeos, fue al Congreso de Suresnes acompañado de agentes del SECET, que era antecedente del CSIC. Y con todas las garantías, partido de izquierdas, que tenía que ser, digamos, más bien de izquierdas, de trabajadores y tal, del sistema atlántico, y con la complicidad total del PSOE, Gladio, el Estado Gladio español, entró tal cual en la democracia. Y cuando digo el Estado Gladio, incluyo grandes empresas que son las que controlan las instituciones, ¿no? Y que utilizan a Gladio para sus fechorías. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues es obvio que la trama existe, pero no es la que dice el expediente Royuela. Claro. O sea, el expediente Royuela formaría parte de la trama, porque ya sabemos que Alberto Royuela era un Gladio. Y todo lo que hace el expediente Royuela son caricaturas, de lo que Villarejo ya es una caricatura, pues informes falsos, campañas de difamación. ¿Qué hace el expediente Royuela? Pues atacar al único fiscal, bueno, no al único, a uno de los pocos fiscales honestos que ha ido contra las tramas de corrupción, que es precisamente el fiscal Mena, y convertir a Mena en el jefe de una organización criminal. Total. Cuando la organización criminal es justamente aquello a lo que el expediente Royuela
Ay, ya está viendo cortes. Un momento, Jaume, perdóname, hijo. corrupción. A ver, un segundo. Un segundo, Jaume. Que estoy viendo aquí que he detectado. Vale, parece que ya se restablece. O sea, es que estaba viendo un pequeño corte. Retrocédeme a lo que has dicho hace 2 minutos como mucho. Pero bueno, lo resumo yo, que es una caricatura. El expediente Royola es una caricatura de realmente lo que es Gladio directamente. Yo compárame, me viene a la mente el famoso sargento Ruiz del expediente Royuela y sería el comisario Villarejo, en este caso. Bueno, no es el ejecutor tampoco, el comisario Villarejo, pero podemos hacer los paralelismos e identificar a cada personaje del expediente Royuela con realmente los casos de Villarejo. O sea, cada uno tendría su personaje perfectamente definido. Por eso es tan creíble, me cago en su padre. Sigue. Un poco sí. Sí. No sé si os habéis fijado un dato que vincula, aparte de la vinculación que está aquí demostrada en el libro este de Ernesto de Kaiser, en la que ahora entraremos, pero hay algo que es sorprendente y muy fácil de comprobar, y es que en el canal de Santiago Royuela, los vídeos populares sabéis que se jerarquizan por el número de entradas, ¿no? Tengo entendido, yo no sé mucho de YouTube, pero va así, ¿no? Entonces, el vídeo más popular del canal de Santiago Royuela, que es el canal más potente del expediente Royuela, es el vídeos del 11M. Cuidado, es el que me parece que tiene 100.000 entradas, una cosa así, 100.000 visitas. Creo recordar, entonces, en ese vídeo, pues, ¿qué se defiende? Pues la versión del 11M que dio Villarejo. Vaya. Villarejo. Y esto es brutal. ¿Por qué? Porque cuando una jueza que quiso reabrir el caso, que es Coro Cilián, ¿quién se encargó de difamarla y volverla loca? Villarejo. Y sobre esto hay artículos publicados, y esto es quizá la prueba más contundente de la vinculación entre el expediente Royuela en su ideología, a nivel de personas y tal, lo tenemos documentado aquí, pero desde el punto de vista ideológico está muy claro de qué lado está el expediente Royuela. Está del lado de Villarejo. Y Villarejo está contra una jueza honesta que quiso reabrir el caso, y él se encargó personalmente de volverla loca, y ahora está encerrada en un psiquiátrico. Sí, de Coro Cilián hemos hablado en alguna ocasión, y yo me hago una pregunta, Jaume. Esta gente que es tan peligrosa, que tienen tentáculos en todos los lados, que tienen acceso a... ¿Qué les habrá podido pasar a los Royuela? ¿Que no lo han hecho bien? ¿Les han utilizado? ¿Les han abandonado? Porque, claro, esto da explicación, lo decíamos la semana pasada, a que tanto Presencia como los Royuela tuviesen esa impunidad de decir que no les cierren los canales de YouTube, esa chulería, esa arrogancia, daba la sensación de estar súper protegidos. ¿Y cómo es que cómo están en la cárcel? ¿Les han abandonado? ¿Se podría decir así? No sé, como opinión, ¿eh? No, esto no es ninguna conclusión, pero es una conclusión que me viene a la mente. Dime. También Villarejo... Sí. Dime, no. También Villarejo está en la cárcel. Pues es que llega un momento en que siempre terminan topando con algún juez honesto, ellos manipulan y tienen la trama, pero la trama no lo domina todo. Lo que hay que preguntarse es cómo han podido durante todos estos años hacer lo que han hecho, y es ahora cuando parece que la justicia empieza a reaccionar. Y además ha habido jueces que la misma Dolores Delgado, para quitar de medio a Estampa, utiliza las denuncias que pone María Montero, que es de ACODAP. Y entonces, aquí hay que ver que la trama, afortunadamente, no lo domina todo. Y los jueces de la trama pueden hacer muchas cosas, pero también tienen que disimular. O sea, es que si no fuera así, nosotros ya estaríamos muertos. Eso por el simple hecho de denunciarlo. No te quería hacer la pregunta esa trama existe.
tan directa, pero estaba pensando en eso, digo, ¿y cómo estamos vivos nosotros pudiendo contar esto? Sí, sí, sí. Efectivamente, porque la trama es una trama, pero no lo domina todo, ¿eh? Y siempre se puede encontrar, pues eso, con un policía honrado, con un funcionario de prisiones honrado, con un fiscal honrado, con un juez honrado, con un político honrado, y entonces además hay peleas entre ellos, porque esta trama también tiene sus clanes, tiene sus nódulos, no es una cosa uniforme, y por ejemplo, cuando gobierna el PSOE, Villarejo trabaja para el PSOE, pero luego hay un cambio de turno, llega al partido el PP y entonces él trabaja para el PP, pero claro, el PP y el PSOE están entre comillas enfrentados. ¿En qué están enfrentados? No en la ideología, no. Están enfrentados en el reparto del pastel. Claro. Y ahí hay auténticas peleas. Son por el dinero, pero son peleas reales. Son peleas reales y de ahí se filtran cosas, aparecen denuncias y entonces la ruedecita de la justicia empieza a funcionar. Ellos se plantean pues quitar a este fiscal y poner otro, quitar a este juez y poner otro que nosotros lo controlamos o que es de los nuestros. Y el juego es este. Entonces sí, la pregunta es ¿qué lugar ocupa el expediente Royuela en toda esta trama, ¿no? Pues un lugar secundario, o sea, están, digamos, yo diría en la escala más baja, ¿no? De todo este dispositivo. A mí me consta que Albert Enrique García Castaño, que es uno de los socios principales de Villarejo, además son amigos, son troncos, como dice él, y que Enrique García Castaño es la cabeza visible, bueno, invisible más bien, pero la cabeza de lo que fue la trama de encubrimiento del 11M. Y a mi juicio, Villarejo, con que grababa a todos, y grabó también a García Castaño, entre esos 32 terabytes de audios, de información en audios, tiene también grabado García Castaño con lo que sería la verdad del 11M. Pero claro, todo eso es material clasificado. Y se ha dado el caso de que en uno de estos juicios contra Villarejo, cuando se ha entrado en alguna cuestión, pues el juez ha dicho stop, material clasificado. O el fiscal, stop, material clasificado. Entonces no sé cómo va a poder salir eso a la luz. Hay que tener en cuenta que Villarejo ha hecho copias de todo y tiene periodistas preparados para, digamos, publicar audios si a él le pasa algo. Por ejemplo, si mataran a Villarejo, pues es posible que ese dispositivo, él dijo, me parece que tenía 4 copias de cada audio. Evidentemente, la justicia, bueno, la justicia que pueda haber aquí, pero la justicia, porque ese registro fue realizado por el fiscal Estampa, o sea que podemos hablar de justicia, pues cogió e incautó pues una de las copias que él tenía pues en su domicilio, pero tiene más, ha hecho 4 de cada uno de los audios y no se sabe dónde están. Entonces, si a Villarejo, digo, ¿y por qué no lo matan? No lo van a matar, porque si lo matan, él ya tiene un dispositivo preparado para sacar a la luz audios que son materia reservada y que harían saltar por los aires el Estado vasallo. Entonces hay una cosa que se me ocurre, ¿no? Pero que no puedo decir. Ya os imagináis qué es, ¿no? Sí, totalmente. Wow. Empieza a tener todo el sentido del mundo. O sea, es impresionante. Perdóname que revele algo que me dijiste una vez en privado. Pero es que viene al pelo. Una frase que me dijiste, dice, creo que fue, oye Marcos, ¿tú eres consciente de que te has codeado o te estás codeando con Gladio? Al principio, antes de hacer todos estos directos. Y me dijiste en el sentido malo, no que seas amigo de ellos, sino que te estás enfrentando. Y no era yo consciente, creo, lo digo medio riéndome, pero de la gravedad de todo esto. Lo que pienso, para lo que les ha servido esto Royuela, es para lo que hemos comentado muchas veces, para marear a la, entre comillas, aunque no pongo la cámara porque se entrecorta, estoy entrecomillando, para entretener a la disidencia y
tenerlos distraídos con unos salvadores, con unos héroes que algún día van a salvar a España como presencia y el resto comiendo palomitas y mandándoles dinero. Para eso sí que les ha servido y para restar credibilidad a la misma. Ese sí, no sé si buscaban ese objetivo, pero ese se ha cumplido, desde luego. Su objetivo, aparte de hacer dinero, porque ya sabemos que aquí siempre el dinero es omnipresente, el objetivo era confundir completamente, enviando en la dirección contraria a la resistencia, ¿no? Ir contra el fiscal Mena, que es un fiscal, uno de los pocos fiscales honestos, y que quizá si le dijéramos hay que salir de la OTAN, pues él quizá diría que sí.